siempre estos mayores o menores aportes de los ATN responden a criterios políticos. Bien, el paso adelante que representa esta ley es que viene a terminar a poner límite y a establecer un criterio objetivo de distribución, que se distribuyan los ATNs, que no puede discutirse que son fondos que corresponden a las provincias y no son de la nación, con los mismos criterios que distribuimos la totalidad de los fondos. Por eso es que desde nuestro bloque vamos a ser respetuosos de los acuerdos políticos alcanzados por los gobernadores, que se tradujeron tanto en el proyecto de ley como en el dictamen del Senado y el texto aprobado en el Senado, y también el dictamen de mayoría que ha sido suscrito en el marco de esta Cámara. Pero no voy a callar que así como hoy ha habido muchos aprietes de parte de los gobernadores para impedir que se sancione y cumplamos el mandato constitucional de tener una fórmula y de actualización del haber previsional, también en esto hay algunas engañifas dando vuelta por ahí que dicen de que hay que ir al dictamen de la minoría planteado por el oficialismo. Que en esencia, ¿cuál es la diferencia? Que permite nuevamente la distribución arbitraria y caprichosa de una parte de los ATN y solo se establece la distribución obligatoria sobre el remanente. Es decir, el dictamen de minoría del oficialismo pretende mantener en manos del Poder Ejecutivo amplios márgenes de discrecionalidad en la distribución de los fondos. Y esto, el problema que tiene es que después el presidente lo utiliza para apretar a los gobernadores y torcer el destino de las leyes que tratamos en este Congreso. Es por eso que desde nuestro bloque vamos a acompañar el dictamen de la mayoría y vamos a respetar la voluntad de los gobernadores que se ha explicitado de manera clara, y porque entendemos que es lo que asegura a futuro un mejor funcionamiento de este Congreso. Porque si le quitamos al presidente la facultad de utilizar este mecanismo de apriete a los gobernadores, vamos a poder decidir los temas con mayor libertad. Ese va a ser nuestro voto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Carvajal. Tiene la palabra a continuación el diputado Francisco Monti. Gracias, señor presidente. Pasa que acá hay un... Se estaban haciendo referencia a los comechingones. Gracias, señor presidente. Bueno, me demoré porque bueno, había algún ruido acá a la vuelta. Creo que el debate traído a este recinto merece una mirada alternativa de lo que representa el federalismo, señor presidente. Yo no estoy de acuerdo, aunque creo que vamos a ser en este caso una minoría intensa, a lo mejor quienes pensamos así, de que los planteos de los gobernadores sean equivalentes al reclamo o a los intereses del conjunto del pueblo de la Argentina o de cada una de las provincias. Digo esto y tomo lo que fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el final del gobierno del presidente Mauricio Macri, cuando el gobierno decide eliminar el IVA a la canasta básica. Y fueron los gobernadores o algunos gobernadores a la Corte y en una peculiar y llamativa mirada de la Corte Suprema sobre el federalismo de concertación se resolvió de que eso atentaba contra los derechos de las provincias y demás cuestiones, como si fuera que las personas que consumían y pagaban el IVA que el gobierno había eliminado para la canasta básica no fueran ciudadanos y vecinos de las provincias. Entonces hay como una especie de asimilación del federalismo a una suerte de cultura predatoria. Mientras más federalistas son, más plata reclaman, como si fuera que ese dinero no surge del esfuerzo, del trabajo y del empeño de los millones de argentinos que habitamos en cada una de las provincias argentinas.
Señor presidente, yo creo que esta discusión sobre los aportes del Tesoro Nacional se inscriben en una deliberación sobre la distribución de recursos que ha tenido el país en los últimos años, que tuvo un eje o un hecho desequilibrante cuando en el año 2016 el presidente de la Nación, Mauricio Macri, toma la decisión política de hacer extensiva a todas las provincias de la Argentina de los recursos que habían sido detraídos ilegalmente por el kirchnerismo del ANSES. Cuando la gran mayoría de las provincias estaban calladitas, silenciosas, alineadas, y los gobiernos de las provincias nacionales y populares se la fumaban en pipa porque no podían levantar la voz, la Nación les estaba comiendo el 15% de coparticipación. Ganaron el juicio algunas provincias, el gobierno de Macri les hace extensivo al resto, y estamos hablando de provincias que iniciaron el año 2016 con severas crisis económicas, casi todas, y terminó el gobierno de Macri con las provincias superavitarias y el Estado Nacional quebrado. Y esto no pasó hace 100 años, presidente. Ahora yo pregunto, señor presidente, con un 15 más de coparticipación que recibieron las provincias, ¿a dónde fue a parar? Porque eso se terminó de hacer efectivo en el año 2020. Y 5 años después está el conjunto de gobernadores declarando prácticamente la quiebra porque no tienen los aportes del Tesoro Nacional. Entonces yo creo que esta situación, señor presidente, exhibe un nivel de despilfarro de los recursos fiscales que es verdaderamente alarmante. Y así lo expresaba en un foro el diputado Alejandro Gongiovanni en la provincia de Tucumán cuando exhibía con claridad los números de cómo cada una de las provincias ha destinado a gastos corrientes todo esto. Y le voy a dar un dato, tanto que se habla de ingresos brutos de la Argentina. En mi provincia, ese 15% de coparticipación en más que se recibió a partir del año 2016 podría haber financiado prácticamente la derogación o la eliminación del impuesto a los ingresos brutos, que en mi provincia es el 17% de la copa. Y no se hizo, porque seguimos enfrascados en la cultura predatoria y de que lo único que representa el federalismo es más plata para la caja del Estado. Señor presidente, entiendo que los gobernadores peleen por recursos. Ahora, de ahí a decir que tienen derecho a recibir aportes del Tesoro Nacional bajo el régimen de coparticipación o por índices de distribución de esas características es, a mi juicio, un verdadero disparate. Porque si bien es cierto lo que dice el diputado Carvajal, de que históricamente esto se utilizó con absoluta discrecionalidad, eso ha sido un desvío notable de los objetivos de la ley. Las provincias deberían recibir aporte del Tesoro Nacional solamente en situaciones de emergencia o de desequilibrio financiero. A mí me gustaría que al Ministerio del Interior, no sé si este gobierno tiene Ministerio del Interior, creo que sí, realice una auditoría acerca de cómo han rendido, cómo han justificado en las últimas décadas los distintos gobiernos provinciales todos los ATN que han recibido. Porque acá, hace un par de años, cuando estaba el jefe de gabinete Mansur, el diputado Alejandro Cacase demostró con meridiana claridad que muchos ATN se distribuían y se entregaban en la víspera de los procesos electorales, en donde había elecciones que había que favorecer y financiar al Partido Justicialista. Entonces, no vengan a llorar ahora. Utilizaron y desviaron los recursos de los aportes del Tesoro Nacional. Y ahora vienen a decir que porque no los reciben, los están discriminando. El derecho a recibir aportes del Tesoro Nacional nace solamente por desequilibrios financieros y por emergencias económicas. Quienes no los tienen no pueden pegar el grito. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Francisco Monti. A continuación tiene la palabra la diputada Paula Amodeo. Aprovecho para comunicarles que quedan 3 oradores, aproximadamente 10 minutos más. Así que vayan avisándoles a sus compañeros de bloque que vuelvan para cuando sea la hora de votar. Adelante, diputada.
Muchas gracias, señor presidente. Y la verdad que muchas de las cosas o de las ideas que quería expresar las ha expresado el diputado Monti con muchísima claridad. Quería justamente retomar en lo último que dijo y fue lo primero que se vino a la cabeza cuando empecé a ver la intención o este pedido de fondos por parte de las provincias. El diputado Cacase hace un par de años, y lo leíamos todos en el boletín oficial, veíamos la obscenidad que a días de las elecciones Juan Mansur repartía fondos desde el gobierno nacional como los Reyes Magos a las provincias amigas y bajaba millones de pesos a provincias, y especialmente hablo de Tucumán, para hacer populismo o comprar los votos. Bajaba como si fuera nada, como si a los argentinos no les costara muchísimo esfuerzo pagar impuestos. 700 millones de pesos de aquel entonces, hoy hay que actualizarlo por 2 o por 3 al menos, para hacer clientelismo electoral. El plan Platita de Massa repercutía en cada una de las provincias donde se salían a comprar los votos. Y no es casualidad que ahora, en las puertas de un nuevo comicio, de una nueva elección, empecemos a ver cómo se piden recursos. Y la verdad que no quiero meter a todas las provincias en la misma bolsa porque hay algunas que han hecho los deberes, pero la mayoría no. El aumento del gasto de las provincias en promedio es de un 16%, en Tucumán es de un 28%. Es decir, el ajuste que supuestamente se había hecho el primer gobierno de Jaldo ya se lo comió, aumentó un 28% en términos reales el gasto. Entonces se le pide a la nación, se le pide a los ciudadanos que aguanten un ajuste, pero la política no está dispuesta nunca a ajustar. Llegan las elecciones y quieren repartir plata. ¿Para qué? Para mantener sistemas populistas, para comprar el voto. Y sorprende ahora, voy a hacer alusión a una ley que vamos a tratar más adelante, que es a la eliminación de los fideicomisos. Por supuesto que estoy a favor de eliminar los fideicomisos, que por años se usaron como las cajas negras de la política. Vamos, por ejemplo, al fideicomiso para el fondeo de recursos hídricos. Tucumán no hizo cloacas, Tucumán no hizo grandes obras de infraestructura hídrica y muy pocas provincias lo hicieron. Sin embargo, ahí estaba el fideicomiso, sin control, sin que se controle como el resto del presupuesto, sin que se rindan cuentas. Y pasa lo mismo con los ATNs. Ahora piden que no haya discrecionalidad en la nación y por eso el dictamen de minoría me parece bastante acertado. Sin embargo, cuando los fondos llegan a las provincias caen en un agujero negro. Y esto no es relato, esto es dato, porque la Procelac hizo una investigación exhaustiva y denunciamos, yo soy denunciante en una causa federal, que sacaron por ventanillas esos fondos que se giraron como ATNs, se giraron a las provincias y se sacaron por ventanilla 36.000 millones de pesos para financiar la campaña. Entonces nadie está hablando seriamente de cambiar el sistema de coparticipación para que las provincias sean responsables. Hay provincias perjudicadas por el sistema de coparticipación, pero hay provincias que reciben muchísimo más de lo que recaudan y la responsabilidad fiscal de las provincias siguen. Acá hay una clase política cómplice en las provincias que necesita esos fondos para hacer políticas y no llega a quien tiene que llegar. Lo que piden muchas provincias es que no haya discrecionalidad en la repartija, pero cuando llega el momento de repartir a los municipios hacen totalmente lo contrario. Por eso nosotros, tanto en este proyecto de ley como en el de fideicomisos, creemos que el dictamen de minoría es superador. Perdón, diputada, les pido a los diputados presentes que hagan silencio, por favor. No llego ni a escuchar de acá lo que dice la diputada por los murmullos. Gracias. Yo soy de Creo, un partido provincial que viene del sector, todos venimos del sector privado, no venimos a mirar para otro lado. Venimos a decir lo que hay que decir aunque nos cueste. Acá no hay oportunismo político porque yo aclaro, no es votar con el gobierno o en contra del gobierno. Probablemente, o ya es un hecho, voy a competir
contra el partido del gobierno. Pero eso no me quita la coherencia, eso no me quita la responsabilidad en el voto, eso no me calla mi postura. Es una clase política y en algunas provincias como Tucumán, donde todo es más obsceno. ¿Por qué no planteamos bajar impuestos? ¿Por qué no, en vez de pedir plata, pedimos reducir ingresos brutos y hacemos un esfuerzo? No hay ningún esfuerzo de la clase política en bajar impuestos.